grabación respectiva. Ahora sí, estamos en esta tercera clase de apologética del Seminario Bíblico Bautista Filadelfia, desde Lima, Perú. Estábamos en el cono norte, Comas, está en el norte de la Gran Lima, Pacífico Sur. Así que a todos los hermanos que puedan estar llegando también a esta ponencia, este compartir, pues con mucho gusto, que Dios los bendiga donde quiera que estén. Bueno, vamos a ir de plano a... voy a compartirles un segundito. Lo que queremos... bueno, ok. Hay un hermano que está ingresando. No sé si conocerán el hermano Abel Rosales. ¿Lo conocen? ¿Sí? A ver, manden la manito los que lo conocen. Nadie. Yo no lo conozco. No lo conocen. Bueno, ya ingresa. Y ahí está, el hermano Abel Rosales. A ver, hermano Abel, por ahí está. ¿Qué tal, hermano Abel? ¿Me escuchas? A ver, en unos instantes seguramente va a poder disponer de la oportunidad para poder hacerlo. Quería compartir con ustedes algo también. Ahí está nuestro hermano Abel Rosales. Bienvenido, varón. Gracias. Hermano Abel, ya estará cansado de ver la misma cara, ¿no? He tratado de cambiar los lentes. A propósito, no me puse mis nuevos lentes. Un gusto enorme. Con hermano Abel ya hemos llevado, ¿qué cursos, hermano? Romanos, Daniel, Apocalipsis, ¿verdad? Amén, hermano. Si puedes presentarte brevemente, porque he preguntado, ¿cuántos de ustedes mientras ingresabas conocen a Abel Rosales? Y me decían, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Si nos compartes algo, hermano, de qué iglesia eres, el ministerio, etcétera, etcétera. Adelante. Si puedes prender tu micrófono. ¿Lo apagaste? ¿Estaba prendido? Sí, hermano. Ahora sí, te escuchamos. Sí, hermano. No le escuché bien. Ya, no, si podrías decirnos algunas referencias muy breves acerca de tu persona, tu ministerio, de qué iglesia eres y de lo que estás en el curso, para que los demás hermanos, porque le decía si te conocían y me decían que no tenían todavía el gusto de conocerte. Parece que hay un problema con ¿Mis la datos? señal, ¿no? No. Sí, se escucha entrecortado. Es la señal. No hay problema, varón. Ya cuando mejore la señal, entonces me comunicas. Voy a compartir, bueno, bienvenido al curso de antemano y pues bueno, que puedas estar también con los demás hermanos del curso de apologética. Bien, vamos a... ¿Ya te gradúas este año, hermano Abel? Todavía. Estoy llevando curso libre, ¿no? Llevando cursos. Ok. Bueno, qué bueno, qué bueno. Voy a compartirles a ustedes esto que va a ser la evaluación, hermano, ya, para la próxima semana, si Dios quiere. Ya, esto. Esto fue una ponencia que hicimos el año pasado, en el tiempo todavía de pandemia, con mi hijo. Él es también promoción de este año. Y fuimos invitados por los jóvenes mayores de Comas para una serie justamente de apologética. Y compartimos gobiernos autoritarios. Y al final nos pidieron como una ronda de preguntas, porque no hubo tiempo en cada sesión, en cada compartir, no hubo el tiempo como para soltar las preguntas y todo. Entonces comenzaron a reunir preguntas, a clasificarlas, y la última sesión fue respuesta a las preguntas. Y son preguntas que les voy a compartir a ustedes, partiendo con lo que dice Romanos 1:12, ¿no? Con lo que dice aquí la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué es el comunismo? ¿Ya? No se preocupen, yo lo voy a subir, hermanos, yo lo voy a subir, entonces ahí van a tener ya lo van a poder. ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? ¿Puede un cristiano ser militante de un partido comunista? En esta última elección,
salió por allí como que sí se podía. Sí se podía, o sea, se podía ser cristiano y al mismo tiempo comunista. O sea, como que el pez puede caminar y darse una vuelta por el parque, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Y luego volver al mar, ¿no? Algo así, como para hacer una analogía. ¿Por qué el comunismo propone una lucha de clases? Bueno, como vimos la semana pasada, esto con Marx y Engels, que luego Lenin depura las bases por medio del materialismo dialéctico, que es una percepción filosófica, ¿no? El materialismo dialéctico, pueden tomar ahí apuntes, el materialismo dialéctico es un enfoque filosófico frente a la filosofía clásica tradicional que existía aquel entonces en el mundo. Cuestionan a la filosofía, afrontan a la filosofía y tratan de desestimarla al decir que la única concepción filosófica real, auténtica, es el comunismo, ¿no? Y también de esta lucha de clases se desprende la lucha de sexo, que pasó a ser la lucha de género. Interesante. ¿Qué debe hacer un joven cristiano frente a la situación electoral en estos tiempos? Imagínense, ¿quién apostaba hace 6 meses vislumbraba aún en la peor pesadilla de lo que hoy vamos a estar pasando? Mire, no a los 3 años, sino a solamente meses. Y esto es un récord, creo yo, que con todos los presidentes, desde que el Perú en la década de los 80 retornó a la democracia, haya pasado con un gobierno civil, ¿no? O sea, elegido democráticamente, que en tan brevísimo tiempo estén pasando estas cosas, como la que hoy en día estamos viviendo en carne propia, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál sería, dice, qué debe hacer un joven, o cuál sería su posición ante la situación electoral, ¿no? ¿Qué es la UNASUR? El Foro de San Pablo y el grupo, acá faltó, disculpen, hubo un error, el grupo de Puebla, ¿no? El Foro de San Pablo y también el de Puebla, de México, ¿no? Respectivamente, ¿no? UNASUR justamente fue formada como un bloque, ¿para qué? Para promover todos los gobiernos autoritarios, todos los gobiernos autoritarios. Entonces, ustedes ya tienen que saber eso, hermanos. El Foro de San Pablo, en el 2000, ahí el Lula da Silva va a declarar, va a presentar y va a promover, y mire, durante estos 22 años, bueno, 21 años, con 3 meses y 12 días, como su plan de acción. Y lo han ido estableciendo en diferentes países, como Bolivia, como Ecuador, Argentina. Argentina tiene ahorita un gobierno autoritario. Mire, la situación económica argentina es paupérrima. Es más, ha aparecido en, en un récord, no un récord, en el top de países por una institución que en uno de los países donde se ve la mayor miseria aparece Cuba, aparece Venezuela, y dentro del top de los 10 está Argentina. O sea, es una situación muy delicada. Dios respalda a los partidos comunistas. ¿Es prudente que los concilios evangélicos se expresen públicamente a respaldar a candidatos políticos? ¿Quién me lo dice, por favor, los concilios evangélicos aquí en el Perú? ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me lo dice? Pero su micrófono, cámara apagada, me importa. A ver, ¿quién lo dice? Voy a tomar un poquito de agua, van a disculpar. Y van a disculpar que sea celeste, ¿no? A ver, ¿nadie? ¿Cuáles son los concilios evangélicos en el Perú, hermanos? Pastor, buenas noches. Pueden ser los, ahorita se me fue, las fraternidades de pastores, tanto que a veces que hay en los conos, como Sí, hay también pero a nivel nacional, hermano, a nivel nacional. el concilio Tienen evangélico nombres. hay bueno, hay una fraternidad, FIPA. Sí, pero más que nada es interdenominacional, ¿no? Pero como que está reconocido por el Estado, por cierto, ¿no? Es el CONEP. El CONEP, sí, Concilio Evangélico. CONEP. ¿Qué significa CONEP? Concilio
Nacional. Concilio Nacional Evangélico del Perú. Correcto. Ujú. Que en estas últimas elecciones, si ustedes pueden analizar y estudiar un poquito, van a darse cuenta que el CONE tuvo una posición política, miren, hacia un candidato. Así que no quiero ser tampoco a rajatabla, imponer, no, no, no. Yo creo que la información acá, el estudio, el análisis es clave, hermanos. Y el otro concilio, ¿cuál es el otro concilio a nivel nacional, reconocido también por el Estado? Es UNICEF. Están anotando, ¿no? UNICEF, porque después cuando le pida las sesiones de clase, ustedes tienen que enviarme estas notitas, que no necesariamente aparecen en el texto, en el PDF, en el PPT, ¿ok? Ya, UNICEF es la Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú. Ese es UNICEF, ¿no? Entonces, también te reconocen por el Estado, hay muchas iglesias, uno por CONEP, otras en UNICEF, por diferentes motivos o razones, ¿no? Pero estas son entidades para eclesiásticas en las que están, tienen reconocimiento por parte del Estado. O sea, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, reconoce a la CONEP y reconoce a UNICEF, ¿no? Bueno. 9. ¿Puede la iglesia ser militante de un partido político de extrema izquierda para apoyar a los pobres? Pero si es para los pobres, claro, ¿no? Dice, no, tenemos que ayudar. Pero ¿esto qué implica? Que la iglesia tenga un tinte o un color político. No por la camisa celeste, van a decir, el pastor es de cristal. O porque me pongo la camisa crema, ¿no? Una camisa crema, yo soy de la U. O azul, soy aliancista. No, 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 hay que tener cuidado. Nuestro hermano, a ver, está teniendo problemas con la conexión. Puede haber cristianos izquierdistas. De la misma manera, si hay cristianos izquierdistas, entonces puede haber también cristianos derechistas. Derechistas. En Argentina, peronistas, ¿no? En Bolivia, de Evo Morales, ¿no? Etcétera. ¿Qué relación tiene todo lo que pasa en la actualidad con la profecía bíblica? Esta ya es una pregunta un poquito ya de cajón, ¿no? Aquí hay acá hay dos doctrinas básicamente, apologética, escatología. ¿Sí? Escatología. A ver, continuamos por acá. 12. ¿Debo estar preocupado si un partido comunista llega al poder? ¿Debo estar preocupado si un partido comunista llega al poder? O sea, acá, hermano, como buen cristiano en estas preguntas, la opinión puede estar bien, pero básicamente, sustancialmente, siempre tenemos que apoyarnos, como acabamos de leer aquí en 2 Corintios 10:5, una base bíblica, ¿no? Dice, derribando argumentos y toda altivez. El marxismo, hermano, se levanta una ideología marcadamente diabólica, satánica, contra el evangelio. ¿Recuerdan a Engels cuando le preguntaron a quién odiaba más? Pensando oír el nombre de algún famoso aristócrata inglés, europeo, italiano, español. No, él mencionó el nombre de un predicador bautista, de un modesto predicador que venía del campo y que había llegado a la ciudad, a la capital inglesa, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon Dios lo levantó en ese tiempo, hermano, porque ¿qué hubiese pasado con Inglaterra? ¿No? Ahí Spurgeon lo que hablaba llegaba hasta los periódicos seculares. Tenía un hombre de mucha credibilidad y en ese tiempo no había televisión, no había radio, no había redes sociales. Sin embargo, hermano, la prensa escrita era muy, muy, muy acentuada en la Europa de aquel entonces. La gente leía mucho. Entonces se publicaban en las imprentas y salían tirajes de miles, cientos de publicaciones y siempre se daba referencia. Y Spurgeon hablaba contra el comunismo y predicaba el evangelio y decía, ¿por qué no el comunismo y por qué no el materialismo? La Biblia dice, la Biblia enseña y la Biblia dice. Mire, abiertamente, hermano. Y eso ¿qué hizo? Que se ganase la antipatía total, hermano. ¿De parte de quiénes? De los comunistas, que son ateos y materialistas. Porque las bases ideológicas del comunismo, ya ustedes deben recordar cuáles son. ¿Ok? Ok, esto es todo. Entonces esto lo vamos a subir, hermanos, porque de aquí vamos a sacar varias preguntas para la evaluación.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanos? Preguntas. Ya no hay preguntas en la evaluación, hermanos. Así que háganlo ahora. Háganlo ahora, hermanos queridos. Pastor, Sí, diga, adelante. sí. Pastor, usted mencionó de esta unión del UNASUR. eh, yo también escuché que había surgido, creo que es el PROSUR, ¿no? De esos países que conforman, unos cuantos habían formado, ¿no? Con la intención de poder desaparecer, ¿no? No sé qué tanto eso ha avanzado. Ujú. Sí, inclusive hubo el Acuerdo de Lima, ¿no? El Acuerdo de Lima, que justamente este señor Castillo se ha encargado de disolverlo prácticamente. O sea, Lima era el centro ¿para qué? Para justamente en contra de los gobiernos totalitarios como Venezuela y Cuba. Y sin embargo, Castillo prácticamente lo ha desarticulado, ¿no? El Círculo de Lima, el Tratado de Lima, algo tiene su nombre, pero tiene que ver con Lima. Entonces, todos los países se reunían acá justamente en la capital para poder ver algunas medidas para que permita que la vía democrática llegue o se instaure nuevamente en Cuba como en Venezuela, ¿no? Venezuela ya tiene ya más de 2 décadas en esta situación, igual que Nicaragua. Ortega ya prácticamente es un dictador, ¿no? Cada proceso electoral gana Ortega, gana Ortega. En la última elección, que fue hace poquito nomás, el año pasado, casi a todos los candidatos de oposición, los arrestó y los metió a la cárcel. Aún si hubiesen ganado, no hubiesen podido llegar al Palacio de Gobierno porque estaban en la cárcel, en la prisión, ¿no? Entonces esa situación es bastante delicada, ¿no? Porque todos los países de Latinoamérica, con este Acuerdo de Lima, era una base para poder permitir los medios para que nuevamente, ¿no?, haya democracia en Venezuela, como también en Cuba. Pero como este es un régimen pues totalitario, un gobierno que tiene este perfil, trata de anular, desaparecer todo aquello como lo que es este clavo en el zapato, ¿no? Bueno, ante esto, vamos a avanzar. La semana pasada estuvimos viendo sobre los gobiernos. Ahora vamos a estar viendo, hermanos, sobre lo que es el aborto y la ideología de género. ¿Ok? Sobre lo que es la ideología de género y el aborto. Entonces vamos a compartir rápidamente. A ver, permítame. ¿Cuál es? Tengo varios. Oh, sorpresa. A ver, permítame un momento. Vamos a... Uy. Ya, este. Tengo varios que he abierto y todos tienen la misma, el mismo comienzo. A ver, este de acá. Ok. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Ese es el texto, 2 Corintios 5. Hermano, todos los versículos, también. Vuelvo a recordar, a reiterar, a repetir. Todos los textos bíblicos, hermano, que tienen que ver con la apologética, tienen que ser memorizados. O sea, los que tienen ustedes en su material, tienen que memorizarlo. Tienen que memorizarlo. Los que ven ahora, tienen que memorizarlo. Sí o sí. Tienen que memorizarlo. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar. Vamos a ver justamente este aspecto en unos instantes. A manera de repaso, hermanos, la apologética es una disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencia de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Si yo les pregunto, por ejemplo, disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencia de la veracidad, ¿a qué se está refiriendo cuando dice evidencia de la veracidad?
¿Quién lo puede decir? Prenda su micrófono y adelante. ¿Alguien? Pastor, disculpe, puede ser, como dice, evidencias, podría ser en este caso evidencias científicas o estadísticas acerca de lo que nosotros defendemos, pues no las verdades que nosotros defendemos. Ujú. Claro, yo le voy a recomendar es un libro. Dentro de ese libro le voy a dar unos capítulos justamente para la evaluación de la próxima semana. Evidencia que existe un veredicto. Evidencia que existe un veredicto. Josh McDowell. Ese es un libro clásico, básico de apologética. Ya, Josh McDowell. Eh, Voy a tratar de subirlo, de ponerlo, tengo acá en los libros, lo voy a subir en el grupo para que lean exactamente un capítulo. Pero habla allí apologéticamente sobre la verdad de Cristo, ¿no? Hay un Cristo histórico y un Cristo religioso y un Cristo verdadero, ¿no? Nosotros debemos evidenciar la verdad. La verdad no es una ideología, la verdad no es una filosofía, la verdad no es el yoga, la verdad no es el comunismo, la verdad no es la economía globalista, la verdad es Cristo. La verdad es una persona, es Cristo. Entonces, ¿cómo damos una evidencia que nos permita presentar a Cristo? Entonces, por un lado. Y por otro lado, la confiabilidad. Esto de como consecuencia que la gente, que las personas puedan depositar su confianza en ¿quién? En Cristo. Esa confiabilidad de la fe cristiana. ¿Ok? ¿Qué son los hijos según las Sagradas Escrituras? Para esto queremos decir, empezando con lo que es el aborto. El aborto es la interrupción del embarazo. Así de frente, ¿no? El aborto es la interrupción del embarazo. Legalmente es un homicidio, porque se le está privando la vida a un ser humano. Es más, hace poco, un congresista que también es un predicador del Evangelio, presentó un proyecto de ley que ha sido aprobado, reconocimiento al no nacido. O sea, Perú tiene una ley que protege al no nacido, por eso el aborto es un delito. En el Código Penal es un delito. O sea, médico o cualquier profesional de salud, enfermero, terapista, psicólogo, etcétera, que es hallado practicando el aborto, automáticamente va procesado penalmente. Es un delito. Lo vamos a ver luego en el Código Penal y también en la Constitución de la Carta Magna de la República, o sea, de la Constitución. Pero vamos a empezar pues por lo bíblico, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Salmo 127 lo dice, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Dios. O sea, los hijos son una bendición, no es una maldición. Existen todos estos, los mal llamados movimientos feministas de Latinoamérica que usan una pañoleta verde. Mujeres, por ejemplo, acá que están a favor del aborto, pañoletas verdes. En Argentina, pañoletas verdes. México, pañoletas verdes. En cambio, ¿cómo reconocemos a las personas o a las mujeres pro vida, pro familia? Pañoletas celestes, ¿no? Pañoletas celestes, ¿ok? Ahí dice la Biblia, Dios es un regalo de Dios a los hijos, es una herencia de Dios a los hijos, no es una carga, no es una maldición, como lo hacen creer todo lo que son las personas pro aborto. ¿Qué son los hijos según nuestra Constitución? Artículo 2. Toda persona tiene derecho a, uno, mire, a la vida. Número uno, a la vida. Por eso tanto el señor Castillo, de entre todas las cosas, y Perú libre, que nada tiene que ver con la libertad, buscan a toda costa cambiar la Constitución. No solo para perpetuarse en el poder, sino para cambiar artículos que justamente son pilares de toda Carta Magna, de toda Constitución. Derecho a la vida. Pregunto, por favor, participen. ¿Cuál es, y eso ha sido analizada y reconocida por muchísimo tiempo, como la mejor constitución del planeta? A ver, díganme ustedes. ¿De qué país? De Estados A la Unidos. una. Ah, ¿Perdón? Estados Unidos.
Estados Unidos, ¿puede ser? ¿Perdón? ¿De Estados Unidos? Hermano Abel Rosales está diciendo. Sí. Hermano Abel, pero hermano Abel ya pues, lo hemos compartido ya en las clases anteriores, ¿sí o no, hermano? La de Estados Unidos. Alguien dice, no, la Constitución francesa. Es cierto, la Constitución francesa es una de las mejores a nivel de todo el planeta, pero en esencia fue porque ya cambió desgraciadamente, ¿no? Durante estas décadas ha sufrido cambios medulares, ¿no? Que han hecho que la Constitución pues ya estadounidense perdiera la esencia que tuvo en su comienzo. ¿Saben por qué? La respuesta es muy simple, porque la gran mayoría de artículos, de capítulos de la Constitución estadounidense eran 100% Biblia. Muchos pasajes de Deuteronomio, muchos pasajes de las Sagradas Escrituras la reflejaron en la Constitución de Estados Unidos. Por eso que por muchísimas décadas y generaciones, la Constitución estadounidense fue un ejemplo, fue la mejor entre todas las del planeta. Hasta que comenzaron a desmembrarla, a desarticularla, a deformarla. Este artículo, hermano, tiene su base en la Biblia, ¿sí o no? Claro, la vida, tenemos un Dios de vida. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, a la vida. Dice, el concebido es sujeto de derecho en todo a cuanto le favorece. ¿No? En cuanto a le favorece. Esta es la Constitución del Perú. Título 1, capítulo 1. O sea, acá estamos viendo, hermano, no, que ustedes los religiosos, que ustedes son fanáticos religiosos. Un momentito, acá no estamos incomodando ni ofendiendo ninguna fe, ninguna creencia. Aquí lo que estamos diciéndole a usted, estimado amigo, distinguida señora o respetuosa anciana, porque de repente es una señora de 80 años, pero es religiosa, ¿no? O es atea, ¿no? Como la actual ministra de la Mujer, ¿no? Una mujer comunista, convicta y confesa hasta los huesos, ¿no? Proabortista, ¿correcto? Proabortista. Y decimos, mire, estamos leyendo la Constitución de la República de Perú. Nosotros somos peruanos, tenemos la Constitución. Y la Constitución dice en el artículo 2, ¿no? El artículo 2, numeral 1, título 1, capítulo 1, que toda persona tiene derecho a la vida. Y eso tenemos que respetar. ¿Respetamos la Constitución? Sí. Esto no tiene nada que ver con la fe, con la creencia y la ideología de cada quien, ¿ah? Eso es apologética. Usted está teniendo un argumento para contrarrestar a los proabortistas. ¿Ok? La Carta Magna de la República es la pirámide legal, o sea, no puede haber ningún código o ley que esté por encima de la Carta Magna. Por eso dice Carta Magna, es una esencia del latín. Y ahí está pues el Código Romano, que lo estudian todas las facultades de Derecho, ¿no? Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, pues. No, que ustedes son ignorantes, que los religiosos, miren, ¿sabe? Con todo respeto, acá no estamos mencionando nada de religión, estamos haciendo una referencia a la Constitución de la República, en la que como peruanos debemos el respeto y el reconocimiento, ¿ok? Tenemos luego acá estoy buscando mi reloj y el reloj lo tengo acá en el brazo, en la muñeca. Para ver el Pastor, tiempo. Uy, 9:25. disculpe, Sí, adelante, adelante. ¿puedo hacer una consulta, una acotación? Por ejemplo, con respecto a eso, yo he escuchado también algunos debates donde para poder, como por decir, darle la vuelta a esa ley que indica en la Constitución, algunos proabortistas lo debaten diciendo de que ¿cómo se dice? Los niños en el vientre hasta ciertas semanas aún no son como una persona. Entonces, como ahí la Constitución dice, toda persona o tiene derecho a la vida, algo así, ellos dicen, desestiman que sean una persona, pues, ¿no? Ajá. Al feto. Ellos consideran Ajá. equivocadamente, científicamente, legalmente, jurídicamente, que el feto no es un ser humano. Mientras no nazca, no es un ser humano, ¿no? Y esto lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver en un momento. Y si no lo menciono, me hace recordar, por favor.
Código Civil del Perú, sujeto de derecho, artículo 1, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. Si bien es cierto, la criatura nace, ahí está reconocido como persona, pero, ojo, acá hay una concepción científica. O sea, el derecho toma una respuesta científica para fundamentar, porque el derecho también es una ciencia. No es solamente la ley por darla. A cada ley, cada caso, hay un sustento jurídico, hay un sustento científico. Se habla de un caso tal y se hace referencia a la base jurídico-legal. Eso es ciencia. ¿Me dejo entender? Y dice el Código Civil, el concebido es sujeto de derecho, perdón, acá lo que está en blanco. Miren, miren, la vida humana comienza ¿con qué? Con la concepción. Una pregunta de cajón. ¿Cuándo empieza la concepción? ¿Dónde está la Cuando concepción? las Ah, está células, en Junín, en Huancayo. No, 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 no no, estamos hablando de territorio, sino de cuando vida. cuando se une el óvulo con los espermatozoides. Ya, ¿y cómo se llama científicamente a ese proceso? Desde que el óvulo es fecundado. Claro, es el cigote. Ahí se forma el huevo. Ujú. Esa es terminología clínica. Ustedes, sin ser médicos o ginecólogos o ginecólogas, pues van a dar una respuesta como tal. O sea, científicamente, desde que se une el espermatozoide con el óvulo, forman el cigote, cigote con Z, cigote, no bigote, cigote. ¿Y qué forman? El huevo. Ya eso da lugar a la concepción. Es decir, en otras palabras, a la creación de una nueva vida. De una nueva vida. Por eso, equivocadamente, las pro-abortistas dicen, en mi cuerpo, ¿no? El hombre, el macho, es el animal, el violador. Pero la mujer, en este caso, la pro-abortista, ¿qué es? Es una asesina. Es una asesina. Y díganle eso. 1000 veces prefieren que le echen lejía en la cara a que le digan asesina. Eso les trae abajo, porque realmente es eso lo que hacen. Es eso lo que practican. Y es eso lo que buscan. Es una nueva vida que no le pertenece a la mujer. Dice, no, es el cuerpo de la mujer. Porque estamos hablando acá de un ser humano que no es hecho por el organismo femenino, sino que al tener el espermatozoide, están creando un ser humano con una carga genética de 2 personas, en este caso, por el ente paternal y por el ente maternal. Cada quien aporta científicamente una carga genética, los genes. Los genes, pues, es todos los patrones de lo que viene a ser la biología en cuanto al aspecto físico, en cuanto a las maneras de hablar, en cuanto a los niveles de inteligencia, hasta las enfermedades. Hay enfermedades que son congénitas. ¿Qué quiere decir? Que se heredan a través de la genética. ¿Cuáles son algunas enfermedades genéticas? Por ejemplo, la hipertensión. La más sencilla y simple, la diabetes. Enfermedades coronarias. Trastornos mentales. ¿Que la locura también? Sí, se ha comprobado científicamente que enfermedades mentales son hereditarias. Es decir, vienen una carga genética o por parte paterna o por parte materna. Ah, mira, salió loco tu hijo, ya ves cómo es, mira tu hija, qué es lo que... Ya, por tu familia, no, ya, esa cuestión ya de la pareja que digan, ¿no? Pero hay locos buenos y locos malos, pues, ¿no? Locos sanos, ¿no? Entonces, esto es la concepción. La concepción. Les he dado a grosso modo, háganme recordar para la próxima clase presentarles un pequeño video, una canción muy, muy, muy bonita, que explica, en el video se ve cómo se va formando dentro de lo que es el desarrollo fetal, el desarrollo de una criatura, son 2. El desarrollo embrionario y el desarrollo fetal, propiamente dicho. El embrionario, porque durante las 36 semanas, que son 9 meses aproximadamente, el ser humano vamos formando como un embrión, o sea, como una especie de un tubito, ¿no? Un tubito, tenía un tubito, ahí está, esto más o menos, así, ¿no? Un tubito, así nos vamos formando. Miren, de la parte superior, acá está nuestra columna, nuestro cerebro, extremidades inferiores para abajo.
Por ejemplo, los primeros días, las primeras semanas, hermano, hay una pequeña deformación acá en la columna, ¿sabe eso qué va a repercutir? Mire, estamos hablando del periodo embrionario, solo 10 semanas de la concepción, en que esa persona va a tener una columna bífida. Es decir, personas que se vienen así, se van a un lado. Mire, desde el periodo embrionario, al pasar las semanas, este embrión ya va apareciendo, va tomando forma de una criatura. Entonces pasamos del periodo embrionario al periodo fetal. Fetal, porque es un feto. Ya se va viendo, por ejemplo, la criaturita, sus manos, sus bracitos. Todavía de repente se ve cabezoncito, más cabeza que cuerpo, y algunos nacen así, ¿no? Le quedó más cabeza. Bueno, ahí se van acomodando la cabecita, los brazos, los órganos, y recuerden que estamos como el pez, viviendo en agua, es líquido amniótico. Por eso que algunas criaturas cuando nacen, o antes de nacer, toman el líquido amniótico. Este líquido amniótico, ¿qué les produce? En algunos casos, daño cerebral. Tartamudez, problemas de nervios, nerviosos, o reacciones violentas, ¿no? Porque tuvo un problema en el parto. Y a veces este líquido amniótico produce o deja estas secuelas en el recién nacido, ¿no? O en el neonato, como se le llama técnicamente, ¿no? Neonato es un recién nacido. Neo, nuevo, nato, un recién nacido, ¿no? Un ser humano que ha sido alumbrado, ¿no? Entonces, para darles un breve ejemplo de lo que sucede. Por ejemplo, en el periodo fetal, usamos el sistema respiratorio. ¿El chiquito está respirando? ¿Usted cree que respira? A ver, ¿cuántos creen que es así? A ver, levante la mano. Ahí está, ¿no? Así salimos algún día, ¿no? ¡Guau! ¿No? Estábamos tan felices en la mamá, teníamos comida gratis, veíamos televisión gratis, dormíamos gratis, ni frío ni calor, nosotros teníamos siempre la misma temperatura, estábamos bien calentados, bien abrigados, hasta que nos sacan. Nos sacan de la panza de la mamita y ay, empezó la desventura. Ahí sí comenzamos a tener frío, ahí sí tenemos que llorar para pedir hambre, ahí sí tenemos que aprender a caminar, a masticar, porque nacemos sin dientes. Ahora, nosotros, mientras estamos en el periodo fetal, el sistema respiratorio no funciona, sino hasta cuando se nace. Por eso cuando la criatura sale, nace, una palmadita en la nalga, ¿no? Ahí recién, primera vez que respiramos. Y eso nos hace hacer un recuento que Dios puso, dice, aliento de vida, ¿no? Inmediatamente Adán comenzó a moverse. Abrió los ojos por primera vez, su corazón comenzó a latir y comenzó a contemplar la creación que Dios lo puso en el Edén. Igual también con el ser humano. Esa palmadita, ¡guau! Es tomar el aire. Es tomar el aire. Primera vez que los pulmones van llenándose de aire. Ahora hay un problema que el niño no llora, el niño no reacciona. Bueno, tienen que hacerle ya los primeros auxilios, los ginecólogos, los médicos tienen que hacerle allí la atención para que pueda respirar esa criatura. Algunos no pueden respirar propiamente, entonces inmediatamente van colocados a cuidados intensivos a una incubadora. En la incubadora reciben un oxígeno más de lo normal que una criatura lo tiene. Nace y se le pone ya su registro, todo, y va hacia su cama ya de los neonatos, ¿no? Que están en maternidad, ¿no? Y los que tienen un problema respiratorio o algunas que detectan en el momento del parto, del nacimiento, va a una incubadora. Generalmente por aquellos que no pueden tener respiración o tienen algún problema cardiovascular, ¿no? Que puede ser de respiración o de cerebro. Necesitan oxígeno. El cerebro necesita oxígeno, hermanos. Y el corazón con mayor razón. La sangre necesita oxígeno. Entonces, ahí vemos. Dice el código, hermano, la vida humana comienza con la concepción. Esto está a la par con lo que hemos visto con la Constitución. Esto es lo que justamente quieren cambiar los proabortistas.
los comunistas, los marxistas, para ellos no existe la vida, es el aborto. Engels lo dijo, ya no hay una lucha de clases, sino una lucha de sexo, pero esta lucha de sexo fue interpuesta diabólicamente por la lucha ¿de qué? De género. Ahora escuchamos en el Ministerio ¿qué? De Educación, el Ministerio de Salud, ¿qué? El Ministerio de Asesinato, el Ministerio de Justicia, que no tiene nada de justicia. No, sí, ahora tenemos que ver, ¿no? Y dicen que tenemos que ver en los casos, ¿no? De lo que es la concepción, y vamos a ver por aquí si se puede o no, que la mujer tiene derecho y que se le debe dar libertad y que se debe aprobar el aborto terapéutico. Y el aborto terapéutico, ¿qué viene a ser en pocas palabras, en buen español? El aborto terapéutico es salvar la vida de la mujer. Porque no se puede salvar dos vidas. Pero con la ciencia, con los adelantos que se tiene, hay equipos para salvar dos vidas. Ahora, depende de los gobiernos de turno que no adquieren equipos clínicos para salvar las dos vidas. La mujer gestante y de la criatura. Entonces, obviamente que ahí tiene que primar ese criterio que los médicos tienen que escoger ante un caso determinado, pero no en todos. En ese tiempo de pandemia, Vizcarra y el ministro de Salud, Valdés, si no me equivoco, un regordete de bajo tamaño, con lentes, ¿no? Que invitó a algunos pastores al auditorio del Ministerio de Salud, en la avenida Salaverry, acá en Lima, y les pintó el oro y el muro, les dijo que ustedes son los que van a ayudarnos, porque no se imaginan lo que se viene. Y ahí sí dijo la verdad, ustedes van a ver que la gente se va a desplomar en la calle, en los carros, y todos los pastores estaban boquiabiertos. ¿Y quién va a poder darles el soporte emocional? Ustedes, sigan predicando el evangelio, están apareciendo en las redes sociales, sigan haciendo. Y le dijeron, transmítele al presidente Vizcarra un día de oración y de ayuno a nivel del Perú. El Perú tiene que orar. Tenemos que pedirle a Dios, porque lo que se viene es realmente lo terrible. Y lo obsequiaron una Biblia. Y él prometió, juró y rejuró que iba a hacerle llegar ese encargo al señor Vizcarra. Totalmente mentira, porque es un ateo, un materialista, ¿no? Y sabemos hoy en día, pues, que hicieron una adquisición de millones y millones con esas pseudo pruebas que luego se comprobaron que la única prueba que podía ser de verdadero descarte era una prueba que tenían que realizarla y no como aquellas que estaban haciendo hasta ese entonces, que eran unas pseudo pruebas y que algunas daban un falso negativo, cuando en realidad era positivo. Es decir, la persona tenía el COVID y se iba a la casa de lo más tranquila, ¿no? Ahí viene un ruido un poquito incómodo. Bueno, es el camión que está pasando, espero que no pueda pasar. En fin, Pastor, una pregunta. dígame. Pastor, usted mencionó ahí de los casos especiales donde hay que decidir entre la madre o el hijo. Ahora, ¿ese criterio es según el doctor? ¿Es decisión de la madre? ¿Qué puntos se consideran para tomar esa decisión bastante difícil, ¿no? Claro, hay casos, hermano, que indudablemente son casos pero muy aislados, donde el médico, hermano, el médico comunica al pariente inmediato de la mujer gestante, ¿no? Para que pueda ver la situación y poder preservar la salud de la mamá, ¿no? De la mujer, en este caso, ¿no? Pero lo que yo voy es que hoy en día, hermano, eso se ha reducido notoriamente, porque ya existen equipos clínicos y médicos para salvar dos vidas. Es decir, por un lado se le colocan equipos clínicos especiales para la mujer y simultáneamente a la criatura que está en el vientre materno. De modo que ya no solo se salve la vida de la mamá, sino también de la criatura que va a nacer, ¿no? Pero acá hay intereses de por medio, intereses creados, ¿no? Esto va también con la política de salud que tienen los gobiernos, principalmente estos gobiernos comunistas o gobiernos autoritarios. Ellos no quieren adquirir, no quieren comprar equipos para salvar dos vidas. Entonces los médicos en aquellos casos pues están entre la espada y la pared. Pero son casos también
muy aislados. Se ha comprobado estadísticamente que son casos muy, muy mínimos que suceden realmente. No es como que la prensa nos hace ver que son casos de todos los días y son cientos y cientos. No es así. Yo he conversado, he tenido ponencias con muchos médicos, ginecólogos, enfermeras, neonatos, ¿no? Especialidad de neonatos, y nos indican que no son son casos muy raros, son casos especiales, excepcionales, pero que existen equipos como para preservar la salud y la vida de ambos, tanto de la criatura como de la mujer, ¿no? ¿Ok? Pastor, gracias. Bien, acá tenemos un texto bíblico, hermanos, que ya lo notaron, ¿verdad? Eso tiene que ser memorizado. Dice, y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza. Ah, razón de la esperanza. Cuando hablamos de razón, estamos hablando del fundamento, del argumento, hermano. En la apologética no nos olvidemos, tenemos que aprender a debatir. Y al ser un buen expositor de un debate, quiere decir que sepamos razonar, y parte de la razón es tomar nota de la parte contraria, para que cuando venga la réplica y la dúplica, ustedes sepan qué decir, y no estén repitiendo como disco rayado lo mismo. Entonces eso, la gente, pues hermano, y hay gente inteligente, inmediatamente va a decir, no sabe qué decir, está perdido, repite y repite lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es como sin burlarnos, ¿no? Sin tener acá una cuestión es como el señor Castillo, ¿no? Él evade todo tipo de entrevistas, pues porque sabe que con sus mismas palabras se va a enredar, o sea, en un debate se va de cabeza, pues, ¿no? Y es lo que pasó, por ejemplo, cuando hubo un debate, si ustedes recordarán, allá en Chota, con la señora Keiko, pues su participación fue tan desastrosa que en tiempo real del debate, en los canales de televisión salió, por ejemplo, que quien estaba a favor de Keiko era 85%, 90%. ¿Por qué? Porque se daban cuenta, y yo no estoy hablando acá, por favor, de a qué partido iba, no, estoy mencionando, reflejando lo que en el momento, una fotografía de la situación del debate. ¿Por qué ese porcentaje tan alto? Porque cada intervención que tenía el candidato, la candidata tal, pues tenía forma de explicar en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a las exportaciones, en cuanto a los al canon de la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Y al pobre argumento, a la carente real de posiciones o de propuestas que el país esperaba. No solamente la población civil común y corriente, hermano, obreros, trabajadores, campesinos, sino profesionales, intelectuales, colegios médicos, colegios de economistas, el empresariado, o sea, gente también de nivel, era paupérrimo, era, como se dice, para llorar. Sin embargo, ya estaba la prensa también ahí para poner de su parte, ¿no? Eso vamos a verlo después con lo que es el efecto globalista. Y ahí aparece un siniestro personaje, George Soros. ¿Han escuchado? George Soros, él manipula la información. De modo que hoy en día la gente no se informa. La gente se informa lo que se le quiere informar, con un sesgo ideológico, un efecto político. Y eso lo hemos visto con el señor Vizcarra, eso lo hemos visto con el señor Sagasti. Miren, el señor Merino, por dos crímenes que suceden, porque hasta el día de hoy se está buscando evidencia y prueba que los policías asesinaron a estos dos jovencitos en el parque universitario. Hasta el día de hoy. Ya la fiscalía desestimó un caso, otro caso, pero sí insisten. Ellos son él y el señor, el premier, y también quien fue el ministro del Interior en ese gobierno de solamente días. En esta última refriega política que se ha tenido, desgraciadamente ha habido más de 8 muertos. 8 muertos. ¿Y qué situación se le está haciendo al presidente? Al señor Aníbal Torres, que es el premier, hasta el momento, ¿no? No sé si ya lo han cambiado. Al ministro del Interior. Y qué raro que el Congreso no los ha llamado, ya los hubiera llamado, para que explique y justifique la muerte de esos peruanos. ¿Se da cuenta? Entonces acá hay una responsabilidad
que no podemos pasarla por alto. Entonces, hay que tener un fundamento para argumentar, ¿no? Entonces, es uno razonar y mucho va a ayudar uno, la facilidad verbal, la expresión oral, pero también el análisis y la base. Aquí está la base. Por eso la palabra nos insta, hermano, a estar preparados, como acá lo dice, para presentar defensa. Ahora, una cosa. Nosotros no tenemos que defender a la Biblia, hermanos. Dios nos libre de eso. Lo que nosotros tenemos que defender son las posiciones, los argumentos, los principios científicos, clínicos, educativos, psicológicos, sociales, antropológicos, biológicos, genéticos, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? Para presentar, dejar el camino despejado, ¿verdad? Para que se presente el Evangelio. Entonces, allí la palabra exhorta y insta. Prepárense, prepárense. Ahora, si no está preparado, ¿ya estamos ya? ¿Sí o no? No, ya estamos. La preparación es fundamental, hermano. Hoy se requieren cristianos apologetas. En las universidades, Dios bendiga a los hermanos, a los jóvenes cristianos apologetas. Es decir, que ponen de cabeza a un comunista, a un abortista, a un ateo, a un religioso, a un musulmán. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Definiciones científicas sobre el sexo. Los cromosomas, como bien saben, científicamente cuando es XX es mujer. XY, antes era Y, ahora la RAE le dice que es Y. No sé por qué. XY es hombre. Cada espermatozoide tiene un cromosoma X o Y. El espermatozoide es por el varón. Todos los óvulos tienen el cromosoma X. Solo del varón no solamente tiene la X, sino también la Y. De manera que determina, entonces, ¿quién determina el sexo? En este caso, bueno, Dios, ¿no? Pero Dios le da al varón esta cualidad, ¿verdad? Porque de la mujer siempre su óvulo va a ser de mujer, XX. Cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, su cromosoma X o Y se combina con el cromosoma X, es decir, de la mujer, el óvulo. Una persona con cromosomas XX suele tener órganos sexuales y reproductivos femeninos. Es mujer. Y por ello se le asigna el sexo femenino. Una persona con cromosomas XY suele tener órganos sexuales y reproductivos masculinos. Y por ello, se le suele asignar el sexo masculino. O sea, hay niño, niña, hombre o mujer, varón, varona. No hay aquí intrasexual, aquí no hay intersexual, no existe, científicamente hablando. Hay hombre o mujer. Sin embargo, cuando vamos a ver lo que es la comunidad LGTBI, es lesbianas, gays, no gays, gays, T, transexuales, LGTB, bisexuales, y se habla que el anticristo va a ser un bisexual o un homosexual, porque la Biblia dice que no tuvo amor de las mujeres, o sea, no tuvo una inclinación siendo hombre por el de la mujer. Entonces, ahí se desprende, se infiere que el anticristo va a ser homosexual o va a ser bisexual. Ahora, esto de bisexual, homosexual, lesbiana, intersexual, transexual, bisexual y todas las categorías son patologías sexuales. ¿Qué quiere decir patología sexual? Son enfermedades o trastornos mentales sobre la sexualidad de la persona. No, pero ¿cómo es posible entonces que la APA, ¿no? La American Psychologist Association, Psychologist American, la Asociación de Psicólogos, aprobó
aprobó que el homosexualismo no era una enfermedad. Entonces, ¿dónde queda eso? Lo aprobaron en una votación. Ustedes descubran el momento cuando la APA aprueba esa jornada histórica, desgraciada y lamentable, por cierto, pero no fue por el sustento científico, como por ahí algún pelagato quiere decir, ¿no? No, que como la APA fundamenta, acá lo dice, miren, que el homosexualismo no es ninguna enfermedad mental, eso es discriminación, por eso nos afrentan. Un momentito. ¿Está aprobado? Es cierto, pero ¿cuáles fueron las condiciones de ese resultado? No por el sustento científico, sino por una votación, porque había dólares de por medio. Y por una votación se aprobó, entre comillas, se acordó que el homosexualismo no era una enfermedad mental o una patología sexual. Hablen ustedes con un psicólogo, hablen ustedes con un especialista y van a darse cuenta que sí es un trastorno sexual. Científicamente hablando, es un trastorno sexual, ¿no? De identidad del propio sexo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que científicamente se ve. Entonces, aquí Collins, el doctor Collins, que ha tenido como un premio Nobel, ha tenido unos reconocimientos por el aporte a la genética, al genoma humano allá en los Estados Unidos, y que cuando llegó Barack Obama quiso sacarlo. ¿Por quién estaba en la dirección del genoma humano, del laboratorio de genética de los Estados Unidos de Norteamérica? El doctor Collins, un cristiano. Yo no quería tener ningún cristiano en ninguna esfera de autoridad o de poder en su gobierno. Pero Barack Obama se dio cuenta que un científico no le igualaba ni a los talones al doctor Collins. Doctor Collins era una eminencia en el campo de la genética, había hecho aportes científicos a la ciencia de todo el mundo. Y hubo un cambio radical del genoma humano, ¿no? Del genoma humano, la genética. Y Barack Obama lo mantuvo por la presión también de la comunidad científica. El más indicado para que continúe en el puesto era el doctor Collins. Y el doctor Collins creció un nuevo cristiano, pero en la universidad se apartó del Señor. Él no recibió a Cristo, como lo comparte en su testimonio. El doctor Collins practicaba el deporte, hasta que en una de las mañanas él sale a correr y contempla un hermoso amanecer. Vio el horizonte, un sol que iba iluminando, abriéndose paso en todo el horizonte. Comenzó a ver el verdor de los árboles, de las plantas, la naturaleza majestuosa, las nubes, las colinas, los cerros, y dijo, esto no es producto de la evolución. Hay una mente sobrenatural que lo ha creado, el cielo y la tierra. Y recordó las palabras cuando fue niño acerca de la palabra de Dios, que Dios creó los cielos y la tierra. Y es allí donde Collins acepta a Cristo en su corazón. Eso está en su testimonio, por si acaso, ¿no? Entonces, el mismo doctor Collins dice que no hay, porque el otro argumento era de que el homosexualismo es un gen, es decir, no es un gen masculino ni femenino, hay un tercer gen, es un gen ni mujer ni hombre, ni rosado ni azul, es un gen neutral. Ese era el término que le querían acuñar. Y salió la voz autorizada de Collins a decir, científicamente yo no he visto en ningún momento un gen neutral. Si científicamente me dan las evidencias, porque para la ciencia tiene que ser explicativa, tiene que repetirse, o sea, replicarse. Por ejemplo, para que haya una ley o una teoría, por lo menos se necesitan 6 laboratorios a 10 laboratorios que en el mundo el mismo fenómeno científico se replique, se replique, se replique, se replique. Allí sí tiene esa teoría ya ciencia, o sea, ya se convierte en una base científica, en una posición científica. Mientras no se replique, no puede ser reconocido como algo científico. ¿Correcto? Por eso las neurociencias tienen una base científica. El cerebro, el sistema nervioso, cómo aprende el ser humano. Lo explican las neurociencias. ¿Por qué neuro? Porque ven toda la parte neuronal.
El cerebro. ¿Cómo se desarrolla el cerebro desde el nacimiento? El ser humano es el único en su especie, a diferencia de otros seres humanos, que su cerebro toma 20 a 25 años en madurar. Y la última parte del cerebro que madura, ¿saben cuál es? Esta de acá, el óvulo frontal. ¿Y el óvulo frontal para qué se encarga? Para el planeamiento, para las decisiones. ¿Se da cuenta? Por eso muchas locuras han cometido en la adolescencia, ¿no? Una inmadurez total. Pues claro, científicamente el cerebro estaba en plena proceso de madurez. Quiero concluir, hermanos, ya estamos llegando a la hora. Ahí está Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El Estado peruano y la ideología de género, preparando el terreno para el anticristo. Hermano, este fue el título de una de las prédicas de una iglesia evangélica. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Acá, este señor es George Soros. Él es Gorriti, la cabeza de IDL, y el señor Toledo. Y acá está, aparte de la portada del libro de Nicolás Márquez y de Agustín Laje, ¿no? Con un Che Guevara, ¿no? Con los labios pintados y con un fondo de la bandera gay o la bandera homosexual. Y acá a un lado, cuidemos el diseño original, la familia. Nuestro cuerpo no miente, dice quiénes somos, hombre o mujer. Esto es una bofetada a la ideología de género que comenzó a instituirse y que IDL lo promocionaba, claro, porque ellos existen gracias a los millones y millones de dólares que George Soros le envía de Estados Unidos para manipular el pensamiento de los peruanos y de todos los latinos por medio de Open Society. Open Society es el brazo, ¿ya?, que utiliza la élite globalista o el nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para que Latinoamérica sea ideológicamente influenciada por el globalismo, por el nuevo orden mundial. Y para ello, uno de sus vértebras, una de sus columnas es la información, la prensa, la educación y la salud. La información, ¿sí? La información, ¿verdad? La salud, ¿y qué más mencioné? A ver, ¿alguien me hace recordar? ¿Estuvieron atentos? A ver, ¿qué apuntaron? La prensa. ¿Qué más? La salud. No, de manera que Open Society busca justamente manipular el pensamiento, ¿no? Ahí está, la educación y la salud. Porque en las universidades se forman los futuros profesionales y aquellos que en teoría van a ir al gobierno, ¿no? Y ahí les ponen, miren, en la católica tienen que llevar ideología de género 1 y ideología de género 2. Y los muchachitos salen diciendo, sí, son las minorías, tienen derecho, tienen derecho, tienen derecho. ¿Derecho a qué? Menos, ni siquiera llegan a 500,000, según, perdón, el último censo del INEI. Entonces, ¿qué minorías estamos hablando? Son unas minorías microscópicas, ¿sí? Pero la prensa, la información, IDL, nos hace creer, tienen razón, pobrecitos, hay que ayudarlos, ¿no? El Ministerio de la Mujer es el caballito de batalla. Debería ser el Ministerio de la Familia. Bien, hermanos, esto ya lo vamos a ver la próxima semana, la ideología de género. Ya acá del aborto vamos a la ideología de género y vamos a ver acá con algunos casos de los últimos años pasaron y lo que se estuvo dando. Bueno, acá algunas cositas de repaso y vamos a ir viendo todo esto, hermanos, para que llegado su momento podamos estar viendo estos temas, ¿ok? ¿Preguntas rapiditas, hermanos, o me lo envían por inbox? Ok.
Entonces acá tenemos hoy día 7 hermanos, hermano Abel, hermana Camila, hermano Helio, hermano Fernando, hermano Gigi, hermano José, hermana Marta Díaz. ¿Ok? Esto lo voy a tratar de subir, hermanos, lo más pronto al canal. Suscríbase en el canal, hermano. Cuando se suscriba al canal ya le van a dar la notificación, ¿no? Siguiente video, ¡boom! Ya usted lo puede... Es ventaja porque solamente se pone el link en el celular y nada se afecta a su memoria, ¿no? Y ahí van solamente con megas y van a navegar y ven el video y pueden tomar los apuntes. Si algo falta aclarar, no, entonces me envían por escrito un inbox y ahí comentamos o conversamos. Y les voy a dar los detalles de la evaluación de la próxima semana. ¿Ok, hermanos? No se preocupen, no va a ser nada complicado, no, uy, ya los exámenes, no. No, hermanos, no se preocupen. El próximo año también va a haber apologética, ¿no? Entonces, no, hermano, ánimo en el Señor, hermano, ¿no? Yo estoy seguro que todos estos materiales van a ser de gran ayuda, de gran bendición para su vida y sus ministerios, ¿ok? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Muy buenas noches. Un gusto enorme de verlos. Que el Señor los guarde, los acompañe y los bendiga donde quiera que estén. ¿Ok? Buenas noches, pastor. Voy a prender Buenas su noches micro, con nos todos, hermano. saludamos, nos despedimos. Buenas Buenas noches, noches, hermano. pastor, Hasta hermano. luego, pastor. Dios Hasta les luego. bendiga. Buenas noches a Dios todos los hermanos bendiga. que nos están siguiendo por el canal. Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta luego. Dios los bendiga. Buenas noches.